Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De nuevo el chavismo se burla de los venezolanos y hace gala de sus desacertadas medidas económicas. ¿De qué sirve emitir billetes de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares si en Venezuela no hay billetes? Pero además, ¿de qué sirven si el dólar es la moneda que domina las transacciones comerciales en Venezuela, tanto en la economía formal como en la economía sumergida? E inclusive, ¿de qué sirve si la hiperinflación ya acabó con el valor de esos billetes sin haber salido aún a las calles? Esta es una nueva muestra del fallido experimento económico que inició Chávez y que ha continuado Maduro. Es tanta la improvisación que desde finales del 2020 Maduro viene hablando de la digitalización del 100% de la economía, pero ahora sale con la emisión de nuevos billetes cuando lo más recomendable es una reconversión monetaria. El desastre económico generado por el chavismo es de tal magnitud y gravedad que Venezuela necesita de un plan económico de shock, de urgencia, soportado por un amplio consenso y además con grandes sacrificios. Ese plan solo es posible sin el chavismo en el poder. Por eso, ojalá el plan de la comunidad internacional para el rescate político de Venezuela dé los resultados esperados para iniciar la larga y difícil recuperación económica y social. Al regreso, converso con Carlos Alaimo, líder del Partido de Centro Democrático, sobre su propuesta de que los liderazgos que encabecen la oposición sean electos por los ciudadanos a través de primarias. Ya regresamos. Hoy en Contrastes converso con Carlos Alaimo, médico, empresario, líder del Partido de Centro Democrático, pero además alguien que ha sido muy crítico contra el G4, que es ese cogollo macabro que ha controlado la lucha de la oposición por tanto tiempo. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. No, gracias a ti, Darwin, pero quiero aclararle algo a lo que están viendo. Así como he sido crítico con el G4, mucho más fuerte y más crítico hemos sido contra el régimen y contra Maduro. Eso que debemos de estar claros. Perfecto. Comencemos con el tema de la unidad, que es un problema que hay que resolver en Venezuela para enfrentar, por supuesto, los retos del plan internacional para buscar una solución en Venezuela que ya está en marcha. Carlos, ¿cómo ves los esfuerzos que se están haciendo para tratar de reconstruir esa unidad que es tan necesaria y que va a ser tan útil? En primer lugar, tenemos que desmitificar la unidad. Hoy en día nadie puede decir yo soy la unidad o yo soy la oposición. Hoy en día nadie es dueño ni vocero de la oposición. Lamentablemente el propio Guaidó hoy en día tiene más rechazo que el propio Maduro. Y si vemos los sondeos de opinión, todos los sondeos de opinión dicen que el G4 no llega al 15% de aceptación. O sea que el G4 está por debajo del PSUV. ¿Qué significa esto? Que nuestros voceros, los voceros de la oposición, no están siendo descalificados por los ciudadanos. Están usurpando una posición que ya no les toca, que ya no les pertenece. Los ciudadanos están buscando nuevas opciones y por ahí debe comenzar la unidad. La unidad se comienza y se construye desde el momento en que empecemos a legitimar a nuestros voceros de la oposición, a los representantes de la oposición,
Y en esto es que el PSD, desde diciembre, venimos diciendo que así como Capriles en una oportunidad fue candidato presidencial en una consulta, en una primaria, así como fuimos capaces de consultarle a la oposición el 12 de diciembre una serie de preguntas que todavía no hemos cobrado y creo que no vamos a cobrar, ¿verdad? Y en esa posición el PSD apoyó la consulta sabiendo que no íbamos a cobrarla, pero para favorecer a la unidad nos pregamos a ella. Pero ya está bueno, ya esa unidad hoy en día no existe. Esa legítima, ese legítimo liderazgo de la oposición tampoco existe. Por ahí debemos de comenzar. A grandes males, grandes remedios. Si nosotros, yo soy médico y pienso como médico. Si nosotros hacemos un diagnóstico malo, el tratamiento va a ser malo. Y si es malo el tratamiento, simplemente se nos va a morir el paciente. Y eso es lo que está pasando con una nación cada día en mengua. Hoy estaba escribiendo algo que lo debo de terminar mañana. ¿Hacia dónde va Venezuela? Ya nosotros no vamos hacia una cubanización, no estamos saliendo de una cubanización. Darwin, y anota esto, vamos hacia un proceso de China. O sea, si la oposición venezolana no se da cuenta que a nosotros nos metieron en el molde cubano manejado por el Guaidó, pero ante tantas presiones donde ya es imposible seguir con la crisis económica y el modelo cubano no va a facilitar una salida económica, no vamos a salir del proceso cubano para entrar en el proceso chino. Ahora, yo le pregunto a los venezolanos y yo le pregunto al G4, le pregunto a los amantes de la libertad y de la democracia, ¿nos vamos a calar al proceso chino en Venezuela? Ahora, nosotros... Ustedes hicieron una propuesta bien interesante de unas primarias de la oposición. Yo la considero absolutamente válido e importante que se legitimen los liderazgos de la oposición. Ahora, ¿tú crees que es viable un proceso de primarias en este momento en el cual está en marcha un plan internacional para resolver el problema en Venezuela? Oh, con más razón. ¿Quién fue a hablar en Colombia? ¿Tú te sientes representado por lo que, no, por lo que hablaron en nombre de los venezolanos en Colombia, en Bogotá? No, de verdad que no. Preguntémosle a los venezolanos. El mundo tiene que saber que hoy ni Guaidó ni los líderes del G4 están representando a la Venezuela que nosotros queremos. Hay que preguntarle a los ciudadanos, es la hora de los ciudadanos que nos digan quién quiere que te represente en las negociaciones ante el régimen o ante cualquier figura y escenario internacional. La gente de Noruega, la gente de Alemania, Alemania está haciendo un gran esfuerzo para lograr un diálogo con el régimen. En Colombia se están haciendo reuniones que de una u otra manera aspiramos que tengamos algún logro y no lo vamos a tener. ¿Por qué no lo vamos a tener? Porque este régimen llegó para quedarse, al menos que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, seamos capaces de presionar en la calle y con el apoyo internacional podamos condicionar a Maduro y al régimen para lograr cambios en una ruta electoral de transición democrática. O sea, que entiendo que tú no crees que el plan internacional que busca presionar, no solamente a través de Estados Unidos y la Unión Europea, sino también con el apoyo de Cuba, de Rusia y de China, no da resultados en Venezuela. No. Mira, para todos es conocido aquella famosa foto de María Corina con Bush cuando se dieron la mano. Sí, correcto. ¿Te acuerdas, Darwin? Sí, claro.
¿Qué significaba aquello? María Corina era la líder de la oposición y con ella debíamos de entendernos. Hace 2 años, ¿quién era Guaidó hace 2 años? Exacto. Nadie. Guaidó fue un invento de la administración de Trump, que con buenas intenciones ellos han venido trabajando para una transición democrática en Venezuela. ¿Falló la administración americana? ¿Falló Trump? ¿O falló Guaidó? Falló Guaidó. Falló el G4. No falló la administración americana. Simplemente consultaron con el G4 y del G4 salió Guaidó. Un muchacho que más bien mucho ha hecho, más bien muchos riesgos ha tomado. Pero no estaba preparado para ello. ¿Y de quién se reunió Guaidó? Guaidó fue capaz de descalificar a un Calderón Berti para sustituirlo por un Juan Goycoechea, por ejemplo, en materia petrolera, que ese carajo no sabe lo que es sacar 1 litro de gasolina del lago de Maracaibo. O sea, hemos vivido, Darwin, de errores en errores. ¿Tú crees, Carlos, y por entonces eso, que la solución... de errores es que se persiste el régimen? ¿Tú crees entonces que la solución parte de la eliminación del G4, de la elección de nuevos liderazgos y de la conformación de una nueva estructura de coordinación? No estoy diciendo de la destrucción del G4, de la desaparición del G4, sino que el G4 tiene que preguntarle a los venezolanos si seguimos o no seguimos, y el que quiere ser líder desde un municipio, desde un estado o a lo nacional, que se cuente. Eso es lo que nosotros decimos, legitimar a la oposición. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos de una u otra manera a que nos digan la gente del G4, el gobierno interino o una asamblea nacional presidida por Juan Pablo Guanipa, nosotros somos la oposición, nosotros somos los voceros y esta es nuestra decisión? No, eso se ha perdido. El G4 tiene que medirse, los líderes del G4 tienen que medirse, porque hay doble moral en el G4. Por un lado están diciendo una cosa y por otro lado hacen otras. Claro. O sea, en la hora de los ciudadanos, en la hora de que le preguntemos a los ciudadanos quién quiere que sea el líder en Caracas, en Maturín, en Cumaná, en Barinas, en Maracaibo, en San Cristóbal. Vamos a preguntarle a los ciudadanos. Eso es más importante que decirle al régimen queremos ir a unas elecciones. Carlos, claro que queremos ir a unas elecciones. ¿Tú crees que nosotros, por qué montamos el Partido Centro Democrático en el sur? Dejemos el tema para electoral, seguir haciendo oposición. Dejemos el tema electoral para el próximo segmento, que quiero tocar ese tema contigo, porque ustedes tienen una posición, por supuesto, contraria a participar con las actuales condiciones. Hagamos una pausa, ya regresamos. En el segmento anterior quedó en el tapete el tema electoral. El PSD tiene una posición.
¿Están ustedes en desacuerdo con participar en unas elecciones regionales y municipales bajo el actual esquema que controla el sistema electoral venezolano? No, mira, bajo este actual esquema, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones cuando el 6 de diciembre le dijimos a los ciudadanos que no podíamos participar? Tienen que haber algunas condiciones mínimas. Un Antonio Ledesma está en España, no puede regresar. Yo mismo estoy aquí y no puedo regresar. O sea, de una u otra manera tienen que haber elementos que permitan confianza y transparencia en el voto. Claro que debemos de participar, porque ¿qué sabemos hacer los demócratas? Buscar voto y votar, contar. Nosotros no tenemos balas, tenemos votos, razón por la cual nos queremos medir. Pero el mundo tiene que entender que la desgracia más grande que hay en los países del tamaño de Venezuela la tiene hoy en día nuestra nación, porque está en manos de un modelo que tiene varias aristas, entre ellos el comunismo, el autoritarismo y el militarismo, con otros componentes que hacen que estos señores tienen secuestrado a Venezuela. Venezuela, para los 24 millones de venezolanos que están ahí, están aislados del mundo. Venezuela necesita obligatoriamente de la presión internacional. Tienen que ver a Venezuela de otro punto de vista. O sea, nosotros sin presión interna y sin presión internacional no vamos a lograr que el régimen pueda entender que la salida tiene que crearse condiciones para que haya una transición democrática y salida a la crisis. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones electorales que considera son justas para el PSD? Como mínimo, ¿cuáles son esas condiciones? Básicas. Primero, revisar el componente del CNE. Los 5 miembros del CNE son del proyecto chavista, del proyecto del régimen. Los 5 miembros, empezando por ahí. Había una figura independiente que toda su vida ha estado en el mundo de la izquierda, Rafael Simón Jiménez. Y ese señor, que llegó con tanto ánimo en el Consejo Nacional Electoral, se vio obligado a renunciar. Necesitamos que por lo menos que el CNE pueda tener algún tipo de autonomía, que pueda funcionar sin ser un apéndice del gobierno. Es muy difícil, pero por lo menos que lo intenten con algunos elementos. Depuración del REP, es muy importante. La depuración del REP. La devolución de la tarjeta a los partidos. Correcto. Secuestraron a los partidos. Le quitaron la tarjeta al legítimo COPEI, al legítimo PJ y hasta el propio Acción Democrática. Sobre lo de Acción Democrática yo tengo mis dudas. Yo no creo que... Yo no me calo el cuento de Bernabé y de Ramos Alú. No me lo calo. Pero que devuelvan la tarjeta a Primero Justicia y a COPEI y al propio Acción Democrática para que los ADECO puedan resolver sus temas sin necesidad de tener un doble discurso. Ahora, Carlos, seamos un poco optimistas. Y lo otro, me faltó algo, Darwin. Okay. El cese a la persecución política, al pensamiento diferente. No podemos seguir siendo atacados aquellos que de una u otra manera no pensamos igual. Yo por lo menos nací en democracia, me formé en democracia, me formé en la tolerancia y en el pluralismo ideológico. Yo nunca voy a aceptar el pensamiento único, eso no va conmigo, eso no existe, eso no existe. Ahora, en el CNE, el Consejo Nacional Electoral, si deja de hacer apéndice del PSUV, ellos tienen que entender que en unas elecciones
no es lo que ellos nos quieran dar, sino lo que nosotros nos merecemos a través del voto. Por eso que el voto tiene que ser transparente, confiable, auditable, que es lo que nosotros debemos de una u otra manera poder verificar, y para eso la presión internacional es muy importante con los veedores internacionales que tienen que hacer presencia en Venezuela. Ahora, Carlos, seamos optimistas y consideremos que el plan de la comunidad internacional que cuente con el respaldo de Rusia, China y Cuba logre crear las condiciones y se hagan unas elecciones regionales y municipales este año y unas presidenciales el año que viene, o viceversa. ¿Tú crees que esa es la solución a la crisis, al conflicto venezolano? No. La crisis del país viene, sale, está encasillada en su médula en la presidencia de la República. Ok. Por eso que dentro de las cosas que nosotros debemos de lograr, más allá de las elecciones regionales, es ir pensando en el referéndum para el propio presidente Maduro. Ajá, y si se plantean a cambio del referéndum unas elecciones presidenciales en el primer trimestre del año que viene, ¿no te parece mejor el cambio? Claro, mucho mejor. Unas elecciones generales. Por eso que te digo, cuando nosotros vamos, porque es más fácil, es más constitucional que el referéndum que unas megas elecciones. Este régimen no está ganado por unas mega elecciones, al menos que nosotros en las negociaciones y con la presión internacional podamos lograr unas mega elecciones. Sería lo ideal. Eso es lo ideal. Pero por lo menos vamos a lo que por ley, por constitución nacional nos pertenece, que es tener derecho a que este año nosotros podamos sacar un voto más por el cual llegó Maduro y poderlo sacar. O sea, ya de ahí y las elecciones regionales, yo estoy seguro que vamos a ganar más de 220 alcaldías. Las vamos a ganar, porque eso es lo que dice y quiere la gente. Si vamos a unas elecciones limpias, vamos a ganar fácil 15 gobernaciones. Las vamos a ganar, fácil las vamos a ganar. Pero con este modelo de elecciones, ellos van a dar lo que ellos quieren darnos. Fíjate las elecciones, fíjate lo que la burla más grande fue el 6 de diciembre con las elecciones de la Asamblea Nacional. Hoy en día en la Asamblea Nacional hay diputados principales que ni siquiera estaban en la lista del Supremo. Fíjate hasta dónde son capaces. Pero en un escenario de condiciones, en el marco de un acuerdo internacional, el Partido Centro Democrático sí está de acuerdo en participar y va a proponer candidatos. Claro, inclusive no solamente para alcaldía y gobernaciones. Nosotros estamos pensando también en presentar independientes para la presidencia de la República. ¿A quién están independientes? Pensando? ¿En quién estás pensando? Es la hora de la experiencia, es la hora de la tecnocracia. En los tiempos de crisis, si los políticos no hemos sido capaces de resolver el problema, ¿a quién tenemos que llamar? Tenemos que llamar al talento. Pero tenemos que llamar un nombre en mente. Supongo que tienes un nombre en mente. ¿A quién tienes en mente, Carlos? No solamente uno, tengo varios y he venido trabajando para que varios amigos independientes que han sido exitosos en su vida profesional y en su mundo político regresen al activismo de la gestión pública para que ofrezcan su nombre. No estoy autorizado para decirlo todavía, Darwin, y por respeto a esas conversaciones que hay, pero ya es
hora de que más allá de un Henry Ramos Alú, de un Capriles o de un Guaidó, nosotros tengamos candidatos presidenciables de alta preparación, de alta formación, de alta ética, demostrable y ponerlo al servicio de la nación. Bueno, Carlos, fíjense, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, Carlos. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Yo quiero, para enriquecer un poco este criterio, cuando Alemania estuvo en crisis, ¿a quién llamó? Llamó a Konrad Adenauer. Claro. 78 años. Inglaterra tuvo que volver a llamar a Churchill, a pesar de que no le fue muy bien después de la Primera Guerra Mundial, y cuando lo llamaron, Churchill respondió y salió y ayudó a salir no solo a Inglaterra, sino al mundo del problema en que estaba viviendo. Italia. ¿A quién llamó Italia? A un De Gasperi, a un Alcide De Gasperi. Pero es que el mundo ha dado en el mundo tenemos muchos ejercicios donde en los momentos de crisis la pesquisa de los ciudadanos mejor formados tiene que ser incorporado en esto, y en esto es que el Partido Centro Democrático y en mi persona particularmente vengo trabajando para que no solamente arreglemos el problema de Maracaibo o del Zulia o de Caracas o de Barinas o de San Cristóbal, sino de Miraflores, porque ahí está el grave problema del epicentro de la desgracia que hoy en día Venezuela vive. Bueno, Carlos, gracias por haber aceptado la invitación. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.